Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver una introducción al frontend. Vamos a ver HTML, CSS y JavaScript. Comencemos. Bueno, partiendo por lo básico. ¿Qué es un frontend? Bueno, básicamente es una página web donde los usuarios van a interactuar. Esta se puede considerar como una interfaz de usuario, ya que va a contener botones, menús, imágenes e información también. Utiliza tres tecnologías: HTML, CSS y JavaScript, cuales se ejecutan en el navegador. Partamos por lo primero, HTML. Bueno, HTML es un lenguaje de etiquetado, por lo tanto va a utilizar etiquetas en su sintaxis. Hay dos tipos de etiquetas, una que tiene apertura y cerradura, o bien una etiqueta que está por sí sola, por así decirlo. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos para abrir una etiqueta, se utilizan este tipo de mayor y menor, luego el nombre, y se cierra con el mismo signo pero al revés. Y después para cerrarlo, se utiliza lo mismo, pero va un guión al principio. Entonces aquí abrimos y aquí cerramos. En este tipo de etiquetas puede ir contenido adentro, inclusive otras etiquetas. Para el caso de las etiquetas singulares, solamente va esta forma. No ocupa guión. Ahora, la estructura básica de una página web, de un documento que utiliza HTML, es la siguiente. Vamos a tener esta etiqueta y luego para abrirla, el contenido HTML, se ocupa esta etiqueta HTML y se cierra con la misma etiqueta pero con el slash. Vamos a tener dos etiquetas principales que dividen el contenido en dos. Primero, el head y el body. La primera sirve para la información y los metadatos de la página. Por ejemplo, el título, como lo podemos ver acá. Luego está el body, que va a estar todo el contenido visible de la página web. Aquí un ejemplo donde colocamos un encabezado que dice Hola Mundo. Veamos las etiquetas más utilizadas para cada tipo de uso. Saber las etiquetas más utilizadas nos va a dar un mayor dominio del lenguaje. Para el head, tenemos la etiqueta tilde, que lo vimos antes, que nos va a servir para el título de la página. La etiqueta meta, para los metadatos de la página. La etiqueta link nos va a permitir vincular a recursos externos. Por ejemplo, podemos vincular una hoja de estilos, un archivo CSS que debería estar en el mismo directorio donde se encuentra ese proyecto, y le vamos a decir que la relación que tiene con este recurso es de una hoja de estilos. Y con href se vincula al directorio donde se encuentra. También podemos utilizar una vinculación o importar código JavaScript, por así decirlo, con la etiqueta script. Este código script.js también debería estar en la misma ruta del proyecto. A diferencia de la etiqueta link, para decir que yo quiero importar código que está en cierto lugar, ocupo la propiedad source, src. Y finalmente tenemos la etiqueta style, que es parecido a link, solamente que si queremos utilizar estilos CSS en el mismo documento HTML, lo podemos escribir directamente. La diferencia con link es que acá este mismo contenido de CSS va a estar en otro archivo. Ahora veamos para el body. Ya pasamos a la segunda parte. Para el contenido y el texto, disponemos de, por ejemplo, encabezados en diferentes niveles. Estos son los títulos, también dicho. Tenemos para el párrafo. Si nosotros queremos escribir un contenido de texto largo, podemos hacer uso de la etiqueta P. Si nosotros quisiéramos que en un texto tuviera algún enlace, por ejemplo, que diga hazme clic en un texto, podemos utilizar esta etiqueta. Para mostrar imágenes, hacemos uso de la etiqueta IMG, que viene de image. Por otro lado, si nosotros quisiéramos mostrar información que está listada, ya sea enumerada o desordenada, tenemos dos tipos de lista: la desordenada o la ordenada.
UL y OL respectivamente. Dentro de estas listas, para cada elemento se va a hacer uso de la etiqueta LI, como podemos verlo en el ejemplo que está al lado. Tenemos una lista desordenada donde cada elemento va con la etiqueta LI. También podemos apreciar, haciendo referencia al contenido anterior, de que cuando se cierra un elemento se escribe parecido a como se escribe inicialmente, pero con un guión al principio. Ahora, el contenido generalmente va a ser necesario agruparlo en bloques que ocupen todo el ancho de la pantalla, y para eso hacemos uso de la etiqueta div, la cual nos va a permitir agrupar y estructurar el contenido en la página web. Por el contrario, si no queremos que ocupe todo el ancho, solamente el espacio necesario, podemos hacer uso de la etiqueta span. Ahora podemos ver cómo este contenido se va a reflejar en la página web de la siguiente forma. Aquí está el enlace, como bien lo había mencionado anteriormente. Ahora, para los formularios, esto es importante para cuando queremos hacer páginas web funcionales que se comuniquen con sistemas de información. Si nosotros quisiéramos que el usuario ingrese algún texto, algún número, fecha, etc., hacemos uso de la etiqueta input, la cual contiene diferentes tipos de entrada, como por ejemplo para email, contraseña, texto, párrafo, etc. La diferencia es que se va a cambiar el atributo tipo type del input, como podemos verlo acá. Tenemos un input type text, un input type email, pero sigue siendo la etiqueta input. Esa es la versatilidad que nos otorga esta etiqueta. Tenemos también text area, el cual nos va a proporcionar un área de texto de múltiples líneas en formularios, como podemos verlo acá. También tenemos un select, la cual nos va a proporcionar una lista desplegable en los formularios, como por ejemplo, si nosotros quisiéramos elegir la región de donde vivimos, la cual es, por así decirlo, una lista definida de opciones. También tenemos un botón, así tal cual, la cual nos va a permitir asignarle alguna función. Ahí ya entramos con JavaScript, pero nos va a permitir programar con JavaScript una función que realice ese botón, y puede ser cualquier cosa que tú quieras programar. Ahora, es importante que los inputs tengan alguna referencia para que el usuario sepa identificar qué contenido debe ir ahí. Para eso hacemos uso de la etiqueta label. Ahora, dentro de un formulario también hay secciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos colocar datos personales, luego algún dato respectivo a la postulación, como por ejemplo datos médicos, todo ese tipo de datos los podemos separar con la etiqueta fieldset, que agrupa elementos de formularios relacionados. Y finalmente, tenemos la etiqueta legend, la cual nos proporciona un título o descripción en un fields. Acá podemos ver cómo se refleja el HTML en la página web. Ahora, también vamos a veces, querer manejar multimedia y gráficos. Tenemos la etiqueta iframe, la cual nos va a permitir tener un marco en línea para incrustar contenido externo, como videos o mapas. A veces ustedes han visto que las páginas web tienen un video de YouTube incrustado directamente en la página web, con los mismos controles de YouTube. O también han visto incrustado un Google Maps, por ejemplo. Todo eso se hace con la etiqueta iframe. También podemos agregar un audio, literalmente un audio, así como también un video. Y aquí una etiqueta súper interesante, la cual es Canvas, la cual nos permite dibujar gráficos y animaciones en JavaScript. Esta probablemente haya sido la nueva forma de programar videojuegos en páginas web, la cual nos va a proporcionar todo un entorno gráfico con la cual nosotros podemos hacer lo que queramos con esos píxeles. Finalmente, tenemos la etiqueta SVG, la cual nos permite trabajar con gráficos vectoriales en la página web. La ventaja de esto es que al ser gráficos vectoriales,
este no se ve afectado su resolución por algún cambio de tamaño o zoom que se le haga a la página web, ya que es renderizado en tiempo real. Y así se ve la página web con algunos, bueno, con los cambios que estaban en el código anterior. Ahora, para la estructura de la página en sí, no tanto el contenido, tenemos distintas etiquetas. Primero, el footer, que viene siendo esa parte que está en todas las páginas web, que está al final, donde inclusive anotan número de teléfono, dirección, email, etcétera, etcétera, etcétera. El header, que es la parte superior, donde a veces inclusive va el navbar. Dentro de este también está la etiqueta nav, que es la sección de navegación. Podemos tener un aside, que es un contenido relacionado complementario. Por ejemplo, cuando estamos en un blog y aparecen blogs recomendados a la parte derecha. O de izquierda también puede ser. La etiqueta section nos va a permitir seccionar la página en contenidos distintos. Es decir, una sección va a contener cierto contenido y la otra sección va a tener otro y así. Así como los artículos, la cual va a tener un contenido autónomo, es decir, cada artículo va a hablar de una cosa, como las entradas de un blog. Y finalmente, el main, que es una forma de decirle a la página web que aquí va a estar todo el contenido principal. Algunas de estas etiquetas son más que nada semánticas, no representan una funcionalidad en sí, sino que nos va a proporcionar que el código HTML que tenga la página web se pueda entender de mejor manera. Y así se ve la página con las etiquetas utilizadas en el código anterior. Ahora, vimos botones, vimos formularios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces necesitamos mostrar información en la página web, información pura y dura. Y tenemos tablas de datos. Hacemos uso de la etiqueta table, la cual para poder mostrar información vamos a hacer uso de dos etiquetas importantes. Primero la etiqueta tr y la etiqueta td. La etiqueta tr va a ser una fila dentro de la tabla, mientras que la etiqueta td va a ser una celda en la tabla. Espero que se entienda. Ahora, las tablas no siempre muestran tablas así como, o sea, no siempre muestran información directamente, sino que en la primera fila se describe o se da el nombre de cuál es el dato que se va a mostrar, es decir, el título de la columna. Para eso, dentro de la primera fila, se va a colocar la etiqueta th y ahí se va a agregar el nombre de la columna. Luego el resto cumple el mismo patrón, trtd, trtd y así. Muy bien, y ahora ya puedes hacer tu primera página web. Pero digamos que parece que no es muy bonita. Así que ahora entra CSS al rescate.